Yo lo A mí entendí me cuando lo explicó. sirvió más Ay, se me fue el chat. Ay, perdón, No, 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 vos dígame, dígame. Yo no, que la digo escucho que mientras leo. cuando leí el texto más largo lo entendí mejor, porque ahí estaba más explicado las variables, igual los gráficos no entendí nada, pero la Sí. explicación era lo que me ayudó. Bueno, Pero después y el yo, resumen, como que no. bueno, ¿por qué? El resumen, el paper, lo que se llama, que es el abstract, primero que yo les recorté, es lo que presenta el tema y los datos más importantes a tener en cuenta. Y lo que iba a pasar hoy era ver el tema de la investigación en sí con la conceptualización. Entonces yo ahora les voy a ir puntuando algunas cuestiones que me parece que son interesantes, después ustedes, los que lo leyeron completo, me van a decir qué les parece, porque quería abordar hoy el tema más de la operacionalización y de cómo trabajamos en relación en psicología, en investigación en psicología, con los conceptos que generalmente conocemos, ¿sí? Esto que yo les decía de, en primer año vemos algunas cosas, ¿cómo se llama la materia de, no la de Verástica, que es general, la de Alicia Almeida, Cultura y Educación? Sí, psicología y Bueno, cultura de la educación. bueno, bueno, esa materia, y bueno, la de Vera también vieron que presentan teorías como en relación al aprendizaje, a lo cognitivo, a lo conductual, al inconsciente, todo un poquitito, ¿sí? Entonces yo desde ahí podría saber, por ejemplo, o de mi vida o de algo que estudié, que es importante el vínculo entre la mamá y el bebé. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero sé que es importante. ¿Puedo ahondar un poquito? Sí, puedo ahondar un poquito. Puedo saber algo más este año de psicoanálisis y hablar de la relación temprana entre la mamá y el bebé, las huellas psíquicas, las huellas némicas, la generación del inconsciente y demás. ¿Sí? Pero eso, ¿cómo lo demuestro? ¿Sí? ¿Cómo sé que es importante? Sí, puedo suponer que es importante que una mamá le hable bien a un chico y nosotros sabemos que en general los chicos hablan como hablan los papás. ¿Qué sé yo? Si en una casa putean, el pibe va a putear. Si en una casa lloran, se deprimen, se ponen tristes, el chico va a demostrar algo de eso. ¿Sí? ¿Me siguen? Y estas cuestiones que tienen que ver con los afectos, las sensaciones y demás, todos sabemos que lo expresamos de alguna manera. Por ejemplo, ustedes así ahora. Estamos angustiados porque los profesores están locos, suben un montón de material, todos quieren que hagamos trabajo y todo esto. Y nosotros encima tenemos, no sé, situaciones económicas, esto de que se me cortó la luz, tengo que pagar internet sí o sí, y por ahí no me alcanza la plata, pero y tengo que elegir, pero tengo que seguir cursando. Bueno, todas esas cosas que nos pasan, eh, y seguimos en esta situación y como no veo a futuro que esto mucho mejore, eso también me genera ansiedad, angustia y demás. Bueno, todo esto a los pibes también les genera cosas, pero también sabemos, porque estamos estudiando, que en los procesos evolutivos y de desarrollo de los niños no tienen las mismas herramientas que los grandes y que la palabra es algo muy importante para la utilización y la mediación de esos conflictos. Lo sé cuando soy grande. Pero lo que nosotros queremos investigar es cómo surge la palabra y de qué manera se va mediando las relaciones entre los niños y los padres en este contexto, ¿sí? Entonces, ahí recorto. Profe, no, Entonces no, yo, le tengo que contar algo que no lo pude, me quedé helada. Yo, bueno, tengo una hija más grande de 18, pero tengo la chiquitita de 11 que empezó la presencialidad, bueno, un día la semana pasada y la semana que viene le queda toda la semana. Y claro, ahora me dijo, yo no estoy psicológicamente preparada para ir todos los días al colegio. ¿Qué? No, no, le juro que me quedé helada con esto de que me decía los pibes, la virtud. Son más vivos que nos. Psicológicamente preparada te voy a mandar todos los días, le dije. No, no puede ser. Las cosas que traen son más vivos que nosotros. No, no me quedé absolutamente bueno, anonadada. bueno, ahí voy. Y bueno, que justo hay una parte del estudio, cuando lo vayan a leer en detalle, que habla de eso, de cómo la diada entre la mamá y el bebé es estudiada desde tempranas edades, cuando ustedes estudian esto del inconsciente, bla, 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 y toda la boludez que dice Freud, y después,
¿Cómo puede ser que tenga más efecto lo que la mamá dice a los 7 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años, y cuando el pibe tiene 11, ya no le entra por un oído y le sale por el otro, y es literal? Entonces, ¿por qué es importante investigar y hacer esto desde el principio? No solo porque quiero saber cómo se genera, sino porque también puedo actuar en ese foco en ese momento. Y me parece importante, por eso elegí este tema, porque nosotras vamos a ir a trabajar con los chicos que están ahora encerrados en su casa, escuchando, vieron que el estudio dice input. ¿Qué es? Es el estímulo, es la palabra escuchada por el pibe en su casa. Antes, estos registros, que son estímulos, entraban desde la escuela también. Este año entran prioritariamente desde la casa. Y vieron que en el estudio se registra en la metodología horas de grabación. Entonces dice, no sé, 12 horas en un lugar y después se hace un estudio, se utilizan distintos programas para separar las palabras y demás. Bueno, estas grabaciones, imagínense que si un pibe antes estaba, no sé, 4 horas en contacto con su familia, despierto, hablando y demás, ahora esas 4 horas antes esas 4 horas con sus papás, su familia, cuidadores, etcétera, ahora son 8. ¿Se entiende? Entonces, el estímulo, la palabra oída no es lo mismo y nosotros sabemos que es importante. Bueno, ¿cómo demuestro que es importante? ¿Cómo lo pruebo? ¿Se me ocurrió a mí? ¿Lo saqué de la galera? ¿Solo me baso en lo que dijo este tipo y este tipo? No. ¿Se entiende? Porque después puedo psicoeducar en función de eso. Es importante porque el día de mañana yo voy a escuchar a la mamá, al papá, que me traen el nene al jardín, que me traen el nene a primer grado, a segundo grado y demás, y yo veo el efecto de esto primero que pasó en la casa, ¿se entiende? Entonces lo que estoy tratando de hacer es pasar esos conceptos teóricos que nosotros sabemos que tienen que existir, pero tratar de ver de dónde salen esos conceptos teóricos, porque no es antes la teoría que la observación. ¿Se acuerdan que hablamos de esto al principio? Es primero la observación y después ponerle a la observación nombre y tratar de ver qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Hasta acá vamos. Por eso es medio importante. Por supuesto, y aparte los recursos simbólicos de una persona van creciendo a lo largo del tiempo. Pero si esos recursos simbólicos vienen de un papá, de una mamá, de una persona que cuida, de una maestra, es distinto porque hay una variedad en el estímulo. Si solo viene de la casa, es otra cosa. Y si viene de la casa solamente con una situación especial, que se los anoté porque se los quería decir, así como estaba marcado en un momento en el texto, dice, uno de los factores que puede influir es el estrés parental y la falta de oportunidades, no solo de comunicación, sino en relación a lo socioeconómico, cuando hace el desglose de las familias, vienen de tal lugar y tal lugar, de 2 niveles socioeconómicos, y para medir esto, una de las variables que se toma es, el ingreso de las familias y el nivel educativo de las familias de donde salen esos nenes, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son importantes. Entonces, imagínense que hoy por hoy, en lo que estamos viviendo, cobra más relevancia esto. ¿Por qué? Porque no solo hay un recorte en eso y está influido por otras variables, sino que no tengo el factor externo que es la escuela y escuchar a la maestra. Que implica esa otra visión de, aunque sea ese nene de un sector socioeconómico, de lo que se denomina como urbano marginal, está escuchando a otra persona que tiene un título, ya sea universitario, terciario, terminó el secundario, que está en el otro registro, ¿se entiende? Que por ahí de otra forma, o sea, si no es en la escuela, no va a tener acceso a ese estímulo. ¿Me siguieron hasta acá? Igual ahora vuelvo para atrás, esto es como mini resumen. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Para bajar la ansiedad de no entiendo nada, no sé nada, no sé por qué 2 semanas no leí, ahora me quiero morir. No, no me muero por esto. ¿Se entiende? Pueden hacer una señal. Sí, no, bien, Sí, profe, está
Esto es total. No, pues yo si no, sigo yo. O sea, es verdad, es todo verdad. Y aparte la cotidianeidad, todo lo que se logra en el ámbito escolar, que aunque uno quiera poner Gracias. toda la onda en la casa, no se puede. Sí, Algunas sí, sí. cosas se dan porque uno se pone con ellos, estudia en los momentos que puede, como a usted le pasó con su hijo, lo mismo. Pero no todo el tiempo como se daría en el ámbito escolar, que es feo que ellos pierdan eso. Y lamentablemente ahora no se puede lograr. Y uno Ujú. pone toda la onda, pero es imposible desde casa. Sí, bien. Aparte, fíjense lo que ponían en el chat recién, la cantidad de palabras que escuchan y la diversidad. Eso es importante, porque, pero bueno, en esto también pensaban que nosotros podemos actuar psicoeducativamente después, porque si yo después tengo este recorte, tengo estas observaciones, yo puedo orientar a los papás. Y es muy fácil orientar a los papás en la escuela. Digo, el día de mañana, hacer un taller, y ahora que conocemos la herramienta de la virtualidad, yo a los papás no los tengo que citar necesariamente a que vengan a la escuela en tal horario, a tal horario. Sino por ahí puedo pautar un encuentro o una reunión con el equipo de orientación, ¿sí? Con los papás de la escuela, de la sala, del jardín, de la primaria, de lo que sea, y hacer este tipo de charlas que a los papás les baja mucho la ansiedad, y no son en el sentido de reprimir o de castigar, como antes pensábamos. ¿Se acuerdan cuando los nenes salen del jardín y la maestra, ay, tal pegó y le pegó a tal y no sé qué, y nos decían en la puerta? Tu nene le pegó a fulanito y hoy se volcó y hoy, bueno, como eso también nos expone. Entonces por ahí, de esta manera, es una herramienta que aprendemos y podemos incorporar para nuestro trabajo el día de mañana en el equipo de orientación y tener este contacto, porque la escuela también se construye con los papás y si yo puedo orientar en un montón de cosas, que es mi función en el equipo, ¿no? Y trabajar estas cuestiones como que son una herramienta más. ¿Sí? También me pasaba en otra reunión de decir, bueno, pará, si vos sos la escuela, dame una herramienta, enséñame por qué le tengo que enseñar al pibe en mi casa o cómo le enseño al pibe en mi casa de tal manera. Digo, no me subas 3 videitos de una actividad física, subime un videito para papás de qué es esto, para qué me sirve, por qué lo tengo que hacer, por qué es importante que un pibe lo haga a los 4, a los 5 o a los 3. Dame el contenido y entonces yo lo puedo desglosar. ¿Se entiende? Si yo conozco que el pibe a los 2 años chupa el contenido, chupa la palabra y se refiere al querer, vieron que explica eso también, lo que es el deseo a los 2 años. Quiero o no quiero, me gusta o no me gusta. Pero a los 3, a los 4 y a los 5 aprende el pensamiento y justificar, hilar eso otro, cómo manifestarlo. Entonces, no importa que yo al pibe lo siente a los 4 años y le dé una charla sobre moral y sobre lo que está bien o lo que está mal, porque el pibe no lo va a entender. ¿Se entiende? Entonces, es otro el recurso y el mecanismo que tengo que utilizar en ese momento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después él lo pueda traducir en palabras y utilizar más esas palabras y enriquecer esas palabras. ¿Vamos hasta acá? Lo mismo con ustedes. Sí, profe. El recurso y el mecanismo que tenemos en primer año no va a ser el recurso y el mecanismo que tenemos en segundo año y no va a ser el de tercero. ¿Sí? Bien. Bueno. Avanzo un poco más en relación a la puntuación del texto, así ustedes después lo pueden seguir. Bueno, en la primera etapa de la investigación, ¿qué hacemos? Marcamos dentro del marco teórico en el que nos estamos moviendo, ¿sí? Vieron que al principio van a encontrar una serie de estudios y de referencias bibliográficas a este tema, al recorte de este tema. ¿Por qué se me ocurre trabajar sobre esto? ¿Por qué creo que es importante trabajar sobre esto? ¿Sí? Entonces ahí da un marco teórico y habla, por ejemplo, de esto que yo les decía, de las diferencias socioeconómicas,
Sí, todos suponemos que se da de esta manera, que las palabras que usan y escuchan los chicos que escuchan y después usan los chicos dependen del contexto familiar, de las personas que los cuidan y que están más tiempo con ellos, ¿sí? Yo puedo suponer eso, pero lo que quiero hacer con este estudio es demostrar en qué sentido y si se marcan diferencias importantes vieron que la variable socioeconómica registra 2 niveles, ¿sí? Y a ella les estoy recortando una variable importante, que es la socioeconómica. ¿En qué nivel? En el nivel medio y en el nivel urbano, marginal, dice, ¿sí? En el desglose después de la investigación dice que se considera a nivel medio y que se considera a nivel urbano marginal. Y entonces, cuando va a hablar de la muestra, pero es mucho más adelante, dice, por ejemplo, que son 40 niños y de esos 40, 19 provienen de hogares con la educación de los padres universitario completo o universitario incompleto, y 21 provienen de padres con nivel primario completo o primario incompleto. Entonces ahí ya me delimitó un poco más y me dijo otra característica poblacional. ¿Se acuerdan que las variables son características de la población y que son compartidas? Y que cuando yo hago el recorte de mi muestra tengo que fijarme que mi muestra comparta esas características así como son las que conllevan a la población en general. Les voy contando un poquito más de pautas para que ustedes cuando lo vayan a leer, si no lo leyeron, presten atención a esto que les estoy diciendo, que está ahí, está desglosado y no sientan que no entienden nada de lo que están leyendo. Ahí también explica que el estudio se hizo. Todas estas cosas yo las tengo que detallar, porque la psicología es una ciencia y estudia en el molde de la estadística. ¿De dónde saco las familias? Y dice detalladamente, se hace en función de determinados aspectos y se tiene cuidado de las leyes de protección del niño, de los derechos del niño. Vieron que un organismo que interviene es el CONICET, que regula estas cuestiones, y aparte las primeras muestras se recortan de familias que se ofrecen voluntariamente, y dice, se contactó en los barrios vulnerables, se me fue la palabra, los comedores, ¿sí? Se contactó a referentes de los comedores, se hizo un estudio, se anotaron no sé cuántas familias, 300 familias, y de esas 300 familias que se anotaron voluntariamente, se recortan 40 niños. ¿Por qué se recortan? Porque se busca que compartan estas características. Ahora, estas características que son variables en mi investigación, que a mí me interesa estudiar, las recorto en función del objetivo de la investigación. No quiere decir que los otros niños no me interesen o que no influyan de la misma manera. Pero como en la muestra yo tengo que controlar eso, a mí no se me puede escapar. Por ejemplo, otro dato importante que marca acá es que de las 21 familias que representan el nivel socioeconómico urbano marginal, hay 4 familias que son de países limítrofes, o sea que los nenes no son argentinos, ¿se entiende? Y eso, en mi investigación, en esta investigación sobre el lenguaje, el input y el estímulo de la palabra, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a registrar ahí palabras que no son las típicas que nosotros escuchamos, ¿sí? Y tengo que poder detectar ahí a qué se refiere esa palabra, porque hay vocablos que son específicos de la utilización en otros países. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, les articulo un poco con lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Fíjense que tomé la variable socioeconómica. En mi investigación, ¿cuántas modalidades adquiere la variable socioeconómica? 2, porque solo recorto 2 tipos. ¿Cuál es? El medio y el urbano. Supongo que hay 3,
mínimo, o sea, que hay uno que es un nivel alto. ¿A mí me interesa en mi investigación? No, porque lo recorto. Entonces, las modalidades que adquiere para mí son 2 en esta investigación. Si a mí en un momento de la vida se me ocurriera extenderlo y entonces diferenciar a los niveles altos, entonces tomaría en la muestra un número parecido, porque quiero decir, no puedo tener 19 de clase media, 21 de clase urbana y 5 de clase alta. En el recorte de la muestra tengo que manejar eso, tengo que poder utilizar ese número en maneras iguales para que sea representativo, ¿se entiende? Entonces podría tomar 20 más o 18, 19 de un nivel alto. Ahora, ¿acá las tengo? No. Entonces solo adquiere 2 modalidades. Sí. Sí, la escucho. Como para establecer una estadística inferencial, o sea, proponer la clase alta a futuro como para ver estas diferencias que están en estos 2 sectores y futura investigación en la clase alta, ¿podría ser? Sí, pero no solamente inferencial, ¿eh? A nivel descriptivo el dato me sirve. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver es cómo la observación se presenta en la última parte donde están los gráficos y demás, y los niveles y los estadísticos que se miden. Solo a nivel descriptivo ya me sirve porque mi investigación puede ser netamente descriptiva y presentarse de esa manera y que otras teorías, digo, 3 teorías distintas, no sé, alguna constructivista, alguna psicoanalítica y alguna sistémica, me expliquen por qué se dan esos datos. ¿Se entiende? Y yo solo presentar el dato. Para que sea estadística descriptiva, igualmente el nivel muestral tiene que estar bien detectado. ¿Sí? Porque si está mal, la base es refutada por cualquier otro que quiera hacer la investigación. ¿Se entiende? Por eso al principio presenta este marco teórico que dice, nuestros datos los sacamos de tal lado, de tal lado y de tal lado. Y hasta presenta una investigación que es prototipo, nada más que se hizo en una población de Estados Unidos. Y uno de los objetivos de esta investigación es saber si es diferente en distintos países. Entonces, lo que tratan de ver es si los resultados que se dieron en Estados Unidos, que es la original, se dan también en Argentina o no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las investigaciones que están bien hechas sirven para esto. Entonces, yo la hago en Argentina, presento los datos en Argentina, presento los datos muestrales bien de población y demás, lo detallo bien, entonces esta investigación me puede servir en Chile o en Paraguay o en España. ¿Se entiende? Se hacen las modificaciones propias de ese país. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Porque para que la investigación sea fidedigna y conlleve confiabilidad y validez, que es un tema que también vamos a ver este año y el año que viene también, tiene que describir de esta manera, ¿se entiende? Yo no puedo decir, bueno, son familias de nivel socioeconómico. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Cómo medís que son de nivel socioeconómico? Porque sabés que tienen entre tanto y tantos ingresos, porque sabés que los padres tienen determinado estudio, porque viven en tal zona o porque viven en tal zona. Entonces eso también lo tengo que registrar. ¿Sí? Para que sea claro de dónde yo saco esto. ¿Por qué? Porque nivel socioeconómico es un constructo teórico. ¿Qué me indica el nivel socioeconómico? Bueno, tal cosa y tal cosa. Y esas cosas que me lo indican son observables. Tengo que poder verlos y recortarlos. ¿Sí? Bien. Bueno. Sigo un poco más y no hay preguntas hasta acá. Después, vuelvo para atrás. Fíjense cómo todo el tiempo estoy articulando para que podamos pensarlo, qué es lo que nosotros estudiamos al principio de los conceptos, cómo los veo en una investigación. Después dice, estas bases teóricas que yo les mencionaba hace un rato, ¿por qué voy a estudiar pibes de 4 años? ¿Por qué? Porque sé que a los 2 o hasta los 2 el vínculo primario con
con la madre o con la figura materna, con las figuras de cuidado, con el padre, es muy importante, pero sé que a partir de los 2 se desarrolla el lenguaje simbólico, ¿sí? Que eso es algo que ustedes o habrán estudiado o van a estudiar, bueno, lo van a estudiar durante la carrera, varias veces quizás. Y a los 2, ese lenguaje tiene determinadas características y a los 3 y a los 4 se articula con pensamiento y el pensamiento y la inteligencia van subiendo hacia los 5. Fíjense que acá dice, cuando especifican la muestra, se toman niños de 4 años, dice entre 4 y 5, porque es importante el dato de este nene de los 40 que yo tengo, ¿cuántos años tiene? 4 años. Bueno, 4 años y ¿cuántos meses? 4 años y un mes, 4 años y 2 meses o 4 años y 11 meses. No es lo mismo, porque en la evolución del desarrollo de un niño nosotros sabemos, y más con algunas cuestiones como el lenguaje, que es muy rico y rápido el cambio. Así como sabemos que si no se presenta con tales características a los 4 años, yo tengo que pensar en actuar rápidamente. ¿Sí? En que el chico necesito que tenga una evaluación con el fonoaudiólogo, con el pediatra, con la psicóloga, con la psicopedagoga. Tengo que pensar cómo resolver eso, porque se resuelve en ese momento, si no va generando un retraso. ¿Se entiende? Bien. Y menciono estas cosas, ¿por qué? Porque son importantes para nuestro laburo el día de mañana, ¿sí? Ya sea que yo soy profesor, que estoy trabajando en un jardín, que estoy trabajando en un equipo de orientación, que estoy trabajando como orientadora de un chico que está, ¿cómo se llama cuando se me fue la palabra que empieza con? Como maestra integradora o orientadora de un chico integrado en determinado grado. ¿Se entiende? Perdón por esto, pero yo soy muy así. Ay, tenía una palabra que empieza con tal letra y se me fue. Bueno, entonces, vamos entendiendo un poquito esto, después fíjense qué les interesa, cuál es el objetivo principal o uno de los objetivos, porque tiene varios, la investigación es la comprensión socioemocional en la infancia, o sea, variable socioemocional, y el léxico, o sea, el lenguaje, las palabras, en la interacción en los hogares. Ya ahí me está mostrando las variables principales con las que va a trabajar. ¿Sí? Y entonces, una de esas variables son los términos del estado mental, que es lo que después se refiere como TEM, y dice que dentro de esa variable, ¿qué es lo que vamos a recortar? Y fíjense que describe específicamente qué son los términos del estado mental. Son emociones, deseos y cogniciones. Estos son constructos teóricos. ¿Cómo los mido en palabras? En un recorte después dice miedos, ansiedades, angustia, creo que dice felicidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a detectar? Cuando dice la metodología y dice cómo se desgraban las horas que fueron grabadas, las conversaciones entre los padres o los referentes de las casas y los niños, lo que divido es la palabra emitida, o sea, la palabra que los niños escuchan y la palabra que los niños dicen, y las desgloso. El estímulo, la palabra que escuchan. Bueno, ¿cuáles de esas palabras que escuchan se refieren a emociones, deseos y cognición? Y después marca, dentro de esas 12 horas de grabación en la casa, cuáles son las que se refieren a esto y cuáles son distintas. Y les pone token y la otra palabra que se me fue. Sí, tipes y token. Porque yo lo puse. Bien. Sí. Entonces, token, emoción, deseo, ¿cuáles se nos ocurren que van ahí? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Come la comida. Ya te dije 100 palabras en 2 segundos. Imagínense el laburo que es eso. ¿Sí? ¿Cómo te fue en la escuela? Ay, ¿no te gusta esta manzana? ¿No querés una banana? ¿No querés jugo? ¿No querés el otro? Son de deseo. ¿Querés? ¿No querés? ¿Se entiende? ¿Cómo te sentís? ¿Te duele la panza? ¿Qué pensaste? Ay, mami te extrañó. Bla, 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 bla. Pero también están las otras.
Como, estoy cansada, tengo que estar limpiando. Por más que no se las diga al nene, el pibe las escucha. Y entonces ahí voy a relacionar otras cosas, que después eso es un análisis mayor, que bueno, ya no nos corresponde a nosotros, pero piensen para lo que me sirve. Eh, el pibe que viene a la casa que está en la casa, perdón, y llega el papá y cómo trata a la mamá o la palabra que le dice a la mamá cuando llega, ¿no? Che, cocinaste, che, ¿qué hiciste? Ay, acá está todo sucio y qué sé yo. ¿Se entiende? Eso, el pibe lo escucha, es un estímulo. Quizás no responda en ese momento con una palabra que refleje directamente eso, pero la escuchó. Y ahí va anudado cuestiones como si el pibe en ese momento, 2, 3 años, se maneja con deseos, emociones y afectos, y es lo que está incorporando, ahí me está marcando cosas como cómo trato a una mujer, cómo hablo con una mujer, qué espero del rol de la mujer o de mi mamá, ¿sí? Nada, después para pensar 10 millones de otras cosas, hasta un punto que a mí me interesó marcar, que es cuando marca una posible diferencia en la diada, entre la madre y el hijo y la madre y la hija. Y no sé si pesquisaron, pero los que no lo leyeron y lo van a leer, cómo la madre utiliza más palabras que van hacia la emoción y al afecto, digo, a brindar, no a brindar, pero sí a transmitir lo emotivo y las sensaciones con las hijas mujeres que con los hijos hombres. ¿Lo pesquisaron? Entonces, ¿por qué es así? Y ahí nada, pensar un montón de cuestiones en relación al género y a lo que nosotros trabajamos después, por ahí de por qué las mujeres son así y por qué los hombres son así. ¿Se entiende? Como qué pequeño detalle en esto que nosotros decimos, bueno, sí, las mamás les enseñamos a las mujeres tal cosa. Bueno, pero quiero ir a verlo en la casa, cómo le dice, cómo le habla, por qué le decimos a las nenas que tienen que aprender a hacer la cama y al hombre lo mandamos, no sé, a que corte el pasto o que junte el popó del perro, qué sé yo, cosas así. ¿Se entiende? Y a la mujer le enseño a cocinar y al hombre, no sé si me enseñó algo, pero bueno. Que lo que sea, no se me viene nada que le enseñan a un hombre, ¿no? Y Pero sin meternos en lo cultural, profe, sí, porque por ahí sí. en nuestra cultura es de una forma, ¿no? Y en otras culturas, qué sé yo, familias bolivianas, paraguayas, qué sé yo, debe ser diferente la cultura del trabajo para los hombres que para las mujeres, o el tipo, ¿no? Sí, o no sé, un papá que viene de la casa, perdón, que viene a la casa del laburo y que entonces están como más determinados los roles, como que la mujer cocina y hace todo esto, y el hombre viene y puede agarrar el control remoto y cambiar el canal. Qué sé yo, cosas así, ¿no? Bueno, nada, 10 millones de cosas de eso, no vamos a meternos en cada cosa. Pero sí ahí me interesa marcar, no se acuerda más porque mucho más no le... Y lo peor es que yo tengo 3 pibes varones. Y digo, ¿qué les enseño yo? Eso estaba pensando yo. Somos dos, profe, yo tengo 3 varones también. ¡Ay, no! Por favor. Ay, profe, qué bajón. Porque yo creo que son más difíciles. Yo tengo 2 nenas, pero creo que es más difícil el varón, de verdad. No, yo creo que es más difícil la nena. ¿En serio? Sí. Intercambiemos, no sé. Los dos son Bueno, porque difíciles. los míos yo les enseño a hacer la cama y eso, y ahora quiero que me junten el popó del perro. No quieren juntar ni mierda. Bueno, literal, no quieren juntar la mierda. Bueno. Hoy sin luz los dos estaban muy contentos juntando el popó de los 3 gatos en el piso. Sin luz hacen cualquier cosa. Ay, Dios. Bueno, entonces íbamos a los términos del estado mental y ahí entonces tienen cotejado. ¿Quién es? Tienen cotejado las emociones, deseos y cogniciones. Y fíjense que ahí también les está marcando otra cuestión que es en relación a las modalidades en que se presenta esta variable. Bueno, de los términos del estado mental, ¿qué me interesa? Tal cosa y tal cosa.
y tiene 3 acepciones. ¿Se entiende? Un poquito más. Bueno, paso a otra. Bueno, lo de la población ya lo dijimos, al de la muestra, que me interesa que vean cómo se recorta esto. Dijimos muestra, 40 chicos, 19 de tal. Mi nena no son 19 del nivel medio, 21 del nivel urbano y de esos 21, 4 de otros países. ¿Ven cómo ahí también marca bien el número, la cantidad y qué características tiene? ¿Sí? De 4 años es un dato de la muestra y también, bueno, los estudios que tienen los padres, que es otra variable que empieza a entrar en juego. Y esa variable de estudios de los padres se divide en 2. En los que tienen primario, ya sea completo o incompleto, y los que tienen universitario, ya sea completo o incompleto. ¿Hay más estudios? Sí. ¿Hay más niveles de estudios? Sí. Pero a mí los que me interesa recortar son estos 2. ¿Se entiende? Bien. O me dicen que sí porque sí. No, ahí va más detallado y está bueno, profe, porque a mí lo que me pasó, bueno, después me lo dirá en su devolución, es que yo vi un montón de cosas y dije, ay, es esto, es esto, es esto, es esto. Y hasta que no me dé la devolución no sé si puse todo lo que debería haber puesto, Sí. pero, ¿no? Igual piensen que la investigación grande tiene un montón de datos, ¿sí? Con que recortemos los más importantes está bien, porque aparte hasta me explica, porque como debe ser una investigación, me explica todo detalladamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se hizo en tal momento y demás. Vieron que hasta explica qué es la habilidad de la teoría de la mente, que es la que sustenta este estudio, ¿sí? Como para buscar datos para tener en cuenta esta teoría, que es la posibilidad de que los chicos puedan expresar sus sensaciones, sus emociones, y no solo expresarlo, sino que tiene otro factor importante que es poder predecir su conducta, pero también la de los otros. Que eso, imagínense que es después de los 5, 6 años, cuando ya el razonamiento y el pensamiento tiene otro nivel. Pero yo, para trabajar en la teoría de la mente, o sea, aunque el pibe pueda predecir eso, tengo que haber antes incorporado determinados aspectos, ¿sí? En el trabajo de estas palabras que indican lo emotivo o lo cognitivo. Si yo no lo hice a los 4, el pibe a los 6 no va a predecir la conducta. ¿Se entiende? ¿Por qué es escalonado? Bueno, bueno, después nada, después vamos a ver cómo miden, lo que escucha, lo que dice, cuántas palabras y todo esto, pero eso ya es más complejo, vamos a seguir un poco más adelante, ¿sí? Quiero ver cómo vamos hasta acá, quiero testear cómo vamos hasta acá. ¿Están ahí todavía o no? Sí, profe. Sí, profe, sí. Profe, Bueno, por eso es mega importante, ¿no? Yo también. Bueno. Profe, después vamos a ver lo de las tablas, porque Sí, va. es súper Sí. interesante, pero ahí se nota que es muy minucioso Ujú. y no bien calculado todo, porque da No todos los me pueden números. molestar. Espéreme que le voy a comentar algo, no sé quién fue, porque se me fue ahora el mensaje. No me pueden entregar el fin de semana. Que me preguntó eso. Obvio que pueden. Yo les voy a corregir el fin de semana y eso les iba a decir, que voy a empezar a devolver y voy a devolver a las 2, a las 3 de la mañana porque ya me siento bien, porque toda la semana pasada me dolía muchísimo la cabeza, pero muchísimo. ¿Cómo la pasó, Y profe? Malísimo, ¿no? no tan mal, porque yo ya Ah, estoy vacunada con las 2 dosis, pero no pero la podía, agarró no, fuerte igual, ¿o no? sí, Sí. me dolía todo el tiempo la cabeza, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta el día 8 me dolía todo el tiempo y un día me desperté y no me dolía y tenía miedo de pensar mucho y de moverme y de que me empezara a doler de nuevo. Pero bueno, ahora como ya me siento mejor, voy a empezar a contestar mensajes a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, ¿sí? De hecho,
la clase que hoy le subí, va el enlace y demás, lo hice a las 5 de la mañana, pero lo programé para las 8. La otra vez programé mal en otra clase y mandé los mensajes a las 3 de la mañana. No sé qué toqué mal o qué no toqué, y empezaron a salir a las 3 de la mañana todas las clases y todas las modificaciones que yo hacía. Igual, profe, Profe, no duerme. ¿Cuándo duerme usted? No, Chicas, no saben lo que dormí todos los días de la semana que me tomé licencia, nunca me levanté antes de la 1 de la tarde. No lo podías creer. A la 1, a las 2, almorzaba a las 5 de la tarde. Era Ve, eso es como, agotamiento aparte, le vino re bien para descansar un poco el cuerpo. no lo podía creer. Y los pibes, lo peor, bueno, lo mejor, es que los nenes no tuvieron nada, pero ningún síntoma. Pero claro, ellos seguían su vida normalmente y a mí me dolía la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo. Y ellos seguían, nada, corriendo por todos lados, saltando, tirándose de las camas, todo, un quilombo. Y a mí me iba a explotar la cabeza. Pero bueno, ya está. Bueno, entonces, todos se entregan el fin de semana, el día que quieren, hagan su vida, relájense, estudien esto que está re bueno. Va, a mí me encanta, yo sé que a ustedes por ahí no les interesa, pero bueno, no importa, lo tienen que leer igual. Van a ver que no es tan difícil cuando lo van pensando, pero sí tienen que, cuando lo vayan a hacer, como prestar atención y estar sentados a ver, porque en 2 segundos van a tomar las anotaciones importantes y van a seguir el hilo y después pónganse a detectar. Esto es una variable, esta es la modalidad, cómo lo midieron, ¿sí? Acá nos falta agregar esta cuestión de cuando vamos a los números, ¿sí? Que es el tema de las tablas, cuando dice cuántas nenas, cuántos nenes, ¿sí? O cuando dice cuántas horas se grabaron, no sé, 480 horas en total, 12 horas en cada casa. Ahí la variable de qué tipo es. Perdón, es cuantitativa, parámetro, ¿sí? ¿no es un parámetro, profe? Sí, sí. Bien, y fíjense que esto no lo dije antes, pero bueno, en las variables que mencionamos antes, por ejemplo, el nivel socioeconómico, en este caso yo no lo estoy midiendo cuantitativamente, porque no es en base al ingreso y me dice el número del ingreso de la familia, ¿se entiende? Me dice en relación al nivel de estudios, y el nivel de estudios, si es primario, secundario, terciario, universitario, ¿de qué tipo es? Mm. ¿Se acuerdan de qué tipo es? Profe, yo había puesto el nivel socioeconómico cuasi cuantitativo. Bien, bien. Cuasi cuantitativo, y la escala que utilizo, o sea, como la regla con la que mido es ordinal. ¿Por qué? Porque me ordena sin ponerme una cantidad. En un momento deslinda una cantidad para medir el nivel de estudios y dice como si la persona, o sea, si la mamá cursó 12 años de educación o llegó a cursar 16 años, ahí se hace un poco más específico, ¿sí? Pero si yo tomo nivel de estudios primario, secundario, terciario, digo ordinal. Si yo quiero ahondar un poco más, tengo ese dato para hacerlo cuantitativo, ¿se entiende? Y se acuerdan que hablamos una vez, a ver si se acuerdan, que cuando hablamos en estadística, siempre tratamos en una investigación de llegar a la mayor objetividad posible, sabiendo que no se puede medir todo. Pero sí, una escala la puedo utilizar, perdón, una variable la puedo medir con una escala en determinado momento y después ahondar un poco más y utilizar una escala que sea cuantitativa, que son las más, digamos, perfectibles de ser. Siempre se puede medir más precisamente, ¿sí? Pero sí es mucho más preciso algo cuantitativo que algo cualitativo. ¿Se entiende? O cuasi. ¿Sí? Bueno, también tenemos que incorporar esto. Cuando incorporamos los números, que ya vamos con el desglosamiento de, por ejemplo, la variable de cantidad de horas grabadas en un hogar, y cuando voy a discriminar
los estímulos de input, que son las palabras escuchadas por el niño, y voy a desglosar cuántas palabras, perdón, se refieren a estados emocionales, cognitivos, deseos y demás, y cuántas son diferentes de estas, ahí voy a contar las palabras, ¿entienden? Tantas palabras para tal cosa, tantas palabras para tal cosa, en determinada cantidad de horas, ¿sí? Después voy a tener un dato numérico, y ese dato numérico lo voy a traspolar en un estadístico, que es cómo voy a agrupar esos datos numéricos y representaciones y representantes de qué son. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, cuando yo voy a ver un gráfico, una tabla, lo que voy a encontrar es lo siguiente. Hay dos maneras de relacionar ese gráfico, que siempre es en relación a una muestra. Nosotros ya tenemos determinada nuestra muestra, sabemos qué características tiene y sabemos qué variables se miden, ¿sí? Los gráficos que se llaman distribuciones de frecuencias representan de una manera ordenada los datos que nosotros obtuvimos en nuestra investigación, ¿sí? Y me ubican de dos maneras. Primero, yo puedo ubicar allí, en mi muestra total, que son 40 niños, cómo se ubica un niño en la totalidad de la muestra, que son 40. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, cuántos estímulos de palabras en relación, de input en relación a las emociones, escucha un nene en particular. Podría ser el caso número 12. Piensen que acá siempre en relación de guardar los derechos del niño y demás, no se ponen nombres, ¿sí? En general es así con las investigaciones que son de niños o adolescentes. Decimos la observación número 3, 4, 10, 15, 20. ¿Se entiende? Acuérdense que una observación puede ser una observación, un individuo, una persona o una medición. ¿Se entiende? Y es la unidad que nosotros analizamos. Entonces, este nene, dentro de cómo se comporta un nene en especial dentro de toda la muestra. Eso es una forma de medición. Y la otra que me aportan los diseños de las distribuciones gráficas es una representación unificada de toda la población, en principio de toda mi muestra, y buscar representantes, o sea, unidades de análisis estadísticos que representen toda la muestra en su conjunto. Entonces tengo la representación total de la muestra o la representación de un nene solamente. ¿Se entiende? Una general y una individual. ¿Por qué me sirve para las dos cosas? Por ejemplo, para decir uno de los objetivos de esta investigación, que es saber cómo se comportan en relación a este tema los nenes de 4 años de poblaciones de estratos socioeconómicos medios y urbanos de Argentina. Y hasta aparte especifica bien de qué lugar, de Cava, de la provincia de Gran Buenos Aires, o no me acuerdo dónde más. Bueno, ¿sí? Eso es bien específico. Y también para decir, bueno, cuando yo tengo mi investigación y mi muestra y mis gráficos y todo desglosado, puedo ver cómo puntúa, cómo mide o cómo se ubica un nene en particular. No solo uno de la muestra, uno de afuera. ¿Se entiende? Digo, yo no voy a ir a evaluar a todos los pibes de 4 años del país. Es imposible. Pero cuando tengo la base y está bien hecha, puedo agarrar un nene, ¿sí? Y entonces tratar de ubicarlo con estos baremos poblacionales de determinado lugar. Ahora, este pibe que yo agarro de afuera, para ver cómo lo ubico dentro de estos estadísticos, de estos baremos, tiene que guardar las características poblacionales que le corresponden. Digo, me sirve un chico de Argentina de 4 años con determinadas características. ¿Se entiende?
Ahora, a mí me puede pasar lo siguiente, yo tengo sospecha de que algo pasa en relación al léxico y al lenguaje de un nene de 6 años que está en primer grado. Y yo veo que no se comporta con los estándares que supongo, cognitivos, emocionales, de un nene de su edad. Y entonces, ¿qué hago? Puedo medirlo acá. Puedo medirlo en una muestra de 4, en una muestra de 5 y en una muestra de 6 años, para ver con cuál es más compatible y entonces saber en qué, más o menos en qué nivel está y saber qué es lo que le falta. ¿Se entiende? Entonces, me sirven para medir un caso en particular o para obtener representantes estadísticos de esa edad dentro de esta relación de variables. ¿Sí? Profe, entonces, las tablas o los gráficos serían el final de la investigación, pero si yo abro la investigación y lo miro al principio, también me sirve porque es de una manera general ¿Sí? lo que voy a terminar descubriendo cuando termine la investigación, ¿o no? Más o menos. Claro. Y por ejemplo, esta investigación, no me acuerdo de qué año era, no me acuerdo si es de este año o del año pasado, bueno, después lo chumeamos. Pero supónganse que esto lo medimos en 2020 y tengo representantes estadísticos de esta muestra para 2020. Si a mí me interesa medirlo en 2022, son dos distintas. Tengo los estadísticos de 2020 y cómo fue su progresión a 2022. Y puedo ver la evolución de estos mismos casos o puedo tomar otros casos de niños de 4 años en 2022 y compararlos. 2020, profe. Bueno, 2020. entonces, yo puedo comparar qué es lo que pasó y tratar después de interpretar qué pasó en 2020 y qué pasó en 2022 con los nenes de 4 años en relación a esta variable. ¿Se entiende? Y cada una, la muestra de 2020 y la muestra de 2022, va a tener representantes que son propios de ese año, poblacionales de ese momento, y la otra, la de 2022, va a tener sus estadísticos representantes de esa muestra. Y puedo comparar eso, digo, no me voy a poner a comparar los 40, 60, 80 casos uno por uno, para eso saco estadísticos comunes muestrales, ¿se entiende? Bueno. ¿Cómo se sienten ahora? Fue mucha información. No, pero fue desmenuzando y está bueno, profe, porque tal vez algunas cosas se nos escaparon, pero bueno, vamos a ir sobre la marcha, pero está bueno ir desglosando porque yo estoy todavía insegura, o sea, de todo lo que le mandé. Sí. Para mí fue un montón. Corta, Mari. Ay, no te escuché. Romina, ¿qué dijo que se le cortó? No, ahí decía que algunas, dijo Mari, no, unas cuantas. Bueno, es un puntapié para que ustedes lo lean un poco más tranquilas, ¿sí? Y para que nosotros podamos seguir avanzando. Vieron que para avanzar hay que estar como seguros. Tipo, no se vayan a casar si no están muy seguras de cuáles son los factores y las variables y cómo se fueron modificando en el tiempo. ¿Sí? Tarde. ¿Se puede hacer una estadística antes de casarse? Obvio. Estuvimos así, entonces ahora vamos viendo. Sí. Aparte para casarse, por ejemplo, que es un ejemplo que tomamos acá azarosamente, ¿eh? No es intencionado. Hay que tomar en cuenta varias variables. Por ejemplo, nivel socioeconómico. ¿Qué proyección a futuro tiene? Nivel cultural, nivel de estudios y demás. Puedo medir la panza, ¿no? Los músculos. Cosas que a mí me interesen. Y esa medición sería cuantitativa, ¿no? Bueno, veo que esa parte Pero ya a entienden esta más altura, rápido. profe, es todo.
es todo cualitativo, ya no queda nada. Está bueno igual para tomar la decisión. No, hay que volver a la base de lo cuantitativo, ¿no? Que es lo más perfectible, dijimos, tipo, nivel de ingresos socioeconómicos, no, bajo, medio, alto, no, decime cuánto, ¿no? Y ahí se puede medir. Y sería una variable cuantitativa de razón, porque empieza en cero, tipo, bueno, el amor es hermoso, pero si no tiene algún tipo de ingreso, no. Y si es, ¿se acuerdan de si es continua o discreta? Bueno, también se implementa acá, como si voy a tener en cuenta solo el número entero o con fracciones. ¿Sí? ¿Ves que entienden? Solo es cuestión de pensar un poco. Profe, me parece que va a tener que poner ejemplos más cotidianos, así ya no le queda ninguna duda a nadie, ¿eh? Pero Bueno. consulta, Sí, porque sí, dígame. pero yo había pensado que era un tipo de estadística inferencial, porque no solo describía, sino que comparaba, y después decía que lo comparaba con un estudio anterior también. No sé si es así. Lo que presenta al principio de base, como de base teórica, no es inferencial, las anteriores son inferenciales. La parte de números y presentación de datos siempre es descriptiva, ¿se acuerdan? Y dijimos que todas son descriptivas en un principio. Cuando se meten estos hilos, por eso no sé si lo hizo en base a lo primero o a todo el desarrollo, de por qué las mamás son diferentes con las hijas mujeres y los hijos varones, ahí presenta una rama que tiene que ver un poquito con lo diferencial. ¿Se entiende? Y se mete un poquito más ahí. O por qué las mamás que tienen niveles de estudios universitarios tienen más recursos en relación a los inputs, que son los estímulos que, ¿sí? Pero tampoco es que específicamente ahonda. Podría justificarlo desde lo descriptivo y que tiene una puntita para lo inferencial. ¿Sí? Descriptivo Bueno, es eso siempre. me quedó ahí en el momento de hacerlo. Claro, sí, yo sabía que era descriptiva por todo lo que detalla. Pero Ujú. después me quedó eso, dije, bueno, no, por ahí es un poco inferencial, pensando en lo que va a hacer después también con esto. Sí. Pero sí, me hice un matete ahí. En la primer parte sí, porque en la primer parte del estudio dice bien específico, en tal momento, en tal año, tales autores relacionaron esto y esto de esta manera y pensaban tal cosa y tal cosa, todo eso sí es inferencial, porque ya no solo se presentó el dato, sino que se hizo una investigación y se relacionó conceptualmente. ¿Se entiende? Después, cuando empieza a deslindar bien los datos de la muestra y todo esto de esta parte, de esta investigación actual, ahí ya es descriptiva. Cuando presenta las tablas y todo eso es descriptivo. ¿Sí? Bueno, entonces pueden estar las dos. Claro, pero por eso les digo, ¿en dónde están las dos y en dónde está solo lo descriptivo? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna Nosotros otra entonces duda? ahí tendríamos que haber marcado cuándo ¿Cómo? es descriptiva, en qué momento y en qué momento creemos que es inferencial. Sí, no, ustedes no tenían que marcarlo directamente, ¿sí? Sí podían explicarlo justificadamente. Ahora, si ustedes quieren hacer el trabajo de ir y ver y marcar, es un extra, pero sí lo pueden justificar y entender por qué es de una manera o de la otra. Pero no era necesario en la primera entrega, ¿se entiende? O sea, lo que ustedes ya entregaron no era necesario, porque hoy recién lo deslindamos más, ¿sí? Claro, lo que usted entregó en los recortes era lo que teníamos que poner en el trabajo. Si uno quería Eso era andar lo más para... claro. Claro. Eso era lo básico. Está bueno que andaron más, pero quiero decir, no va a estar mal porque hayan puesto solo descriptivo en la primer parte, ¿se entiende? Y les quería decir otra cosa, antes que se me vayan todos. La semana que viene, ¿cómo quieren hacer?
¿hacemos así Meet o nos sentamos y trabajamos en el Classroom? ¿Quieren Meet. hacer así Meet? Bárbaro. Meet. Bueno, bárbaro. Está bien, así avanzamos un poco más así. Porque lo del Classroom en lo personal me parece que Sí. está bueno, pero a mí me generó un montón de dudas y era como que no me las podía sacar porque no, como que es dinámico, pero no tanto como esto. Sí, está bien, está bien. Podemos avanzar un poco más en Meet y después hacer un trabajo en el Classroom donde tengamos un ejemplo corto, acotado y solo hablemos en el tablón, no tenga entrega individual. Entonces todo lo corregimos juntos. ¿Se entiende? Bueno, ay, me ahogué. Cuando se tenga que cerrar el tema, profe, claro, bien. Sí, en general hacemos una práctica, tipo yo pongo mini parcial, pero ya no existen los parciales casi, pero como tipo, bueno, les tiro 3 preguntas a ver cómo las contestarían, para ver más o menos. Y también a mí lo que me gusta en todas las materias es como que ustedes vean cuál es el lenguaje que utilizamos y que vayan perfeccionándose en eso, ¿sí? No son las mismas representaciones, las mismas palabras que usan en psicoanálisis o en genética que las que usan en psicoestadística. Aunque sea la misma palabra, representación, por ejemplo, no es lo mismo lo que representa acá que lo que representa en psicoanálisis, ¿entiende? Entonces, como el manejo adecuado de ese vocabulario, a veces piensan que tienen que escribir mucho chamullo y no es mucho chamullo, es acotar el concepto a cómo es específico en este momento, en este contexto. ¿Se entiende? Bueno, entonces, los que quieran entregar algo que deban, lo van entregando y hacen la práctica, por lo menos de leerlo, para estar más conscientes, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me mandan. Y, ay, vi las canciones que pusieron. La última no la